Dios me lo bendiga a todos los que estamos en este momento, en esta sintonía, gozándonos de la presencia de nuestro Dios, porque es un privilegio grande que podamos tener la palabra ahí a nuestro alcance. Y tú que estás ahí en las redes sociales, que nos estás sintonizando, qué bendición tan grande para que podamos compartir de la palabra de nuestro Cristo, porque ese es el alimento espiritual. El Señor dice, yo soy el pan de vida, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía, el que nos salva. Es un privilegio grande, por eso hoy tenemos una oportunidad inmensa, que muchos la tuvieron y pronto en este momento ya no tienen la oportunidad. Por eso quiero invitarte que ahí donde estés, incline tu rostro. Quiero que aprendas a conectarte al Señor si estás por primera vez, y si ya tienes conocimiento, quiero que con toda la reverencia oremos a nuestro Dios. Digámosle al Señor en este tiempo de bendición. No conozco la situación que estés llevando, no conozco la situación, la adversidad que estés llevando, pero inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor con todo nuestro corazón lo maravilloso y lo precioso que es nuestro Dios, amado y poderoso Dios. En este momento, Señor, oramos con todo nuestro corazón por cada uno de todos los que están en este momento aquí en la sintonía, los que están, Señor, ahí conectados, Señor, por las redes sociales. Oramos, Señor, para que tú obres en su hogar, en su familia, para que tú obres, Señor, en cada uno de ellos, para que tú seas, Señor, dando la respuesta a cada una de las peticiones que ellos tienen delante de tu altar. En esta hora clamamos por cada uno, aquellos que están ahí por primera vez, Señor, que están ahí sintonizando, Señor. Oramos para que tú seas abriendo nuestros sentidos espirituales para poder entender y comprender el plan que tú tienes para con nosotros, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales. Queremos cada día más conocer de tu palabra. Señor, tu palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros nos falta conocimiento de la palabra. A lo mejor tú tienes en tu casa una Biblia. A lo mejor tú tienes la palabra pero no la lees. A lo mejor tú tienes la palabra en tu casa allí en el Salmo 91, pero no sabe qué dice el Salmo 91. Pero necesitamos saber el contenido de la palabra, saber qué es lo que el Señor nos quiere, Señor, traer a nuestro corazón. Y en este tiempo de bendición oramos por cada uno de aquellos, Señor, que está aquí, Señor, pendiente de tu palabra. Gracias, Señor, por todos vosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos, al anciano, al niño, al joven, Señor, a cada uno de aquellos que está disponiendo su corazón para entender, comprender tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Bueno, nos gozamos de poder compartir en este tiempo, un tiempo de bendición de la palabra, porque la palabra es eso, para escudriñarla. Dice la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, que es escudriñar, investigar, averiguar, sacarle la esencia a la palabra, porque la palabra es Dios. Y quiero que en este tiempo compartamos un capítulo donde el Señor nos enseña lo importante que es aquellas personas que se apartan del camino del Señor. A lo mejor tú que estás ahí, se apartaste del camino del Señor. A lo mejor tú que nos estás viendo ahí, te olvidaste del Señor. ¿Cómo te ha ido? ¿Será que te ha ido bien? Pero yo quiero decirte que hay una oportunidad todavía de que tú vuelvas tus miradas al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos a mirar tres cosas que se perdieron aquí en Lucas. El narrador hace estas enseñanzas para que nosotros aprendamos. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hay algo que nosotros podemos ver. El Señor, en el lugar que él estaba, lo seguían multitudes, porque había sanación, porque había milagros, porque había prodigios, pero lo más era oír del reino de Dios. Es un tiempo en el que estamos oyendo del reino de Dios. Yo sé que de pronto a tu celular te llegan mensajes, te llegan audios, todo lo que corresponde a la palabra. Nos está llegando ese tiempo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Miremos aquí que los fariseos era allí el grupo de personas que conformaban la iglesia,
que hacían que la gente cumpliera las leyes, pero ellos no las cumplían. Y allí critican al Señor Jesús porque Él se sentaba allí con los pecadores, se sentaba a comer con el humilde. ¿Cuántos de nosotros, a veces nosotros vemos una persona humilde, de pronto una persona que no tiene de pronto riqueza material? Y a veces nosotros decimos, uy, escúchele de acá, quite. El Señor Jesús no. Él se sentaba con las personas, hablaba con ellos. Milagros, prodigios, libertaba a gente que estaba endemoniada. Sanaba ciegos, sordos, mudos. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Al humilde, al pecador. Y este es un tiempo donde nosotros debemos de aprovechar eso que el Señor nos ha enseñado. Y dice la palabra del Señor que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? A veces nosotros vemos en nuestro caminar personas que un día pasaron por el Evangelio, pero se retrocedieron, renunciaron a la convicción de seguir a Cristo, decidieron volver atrás, doblaron las rodillas y dijeron, no seguimos, aquí nos quedamos. Y yo sé que de pronto en tu familia, yo sé que de pronto hay familiares, yo sé que de pronto tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu abuelo, tus nietos, tus hijos, un día caminaron en las sendas del Señor, pero hoy están lejos y están peor de lo que estaban antes de que llegaran a los caminos del Señor. ¿Cómo les ha ido? No, muy bien, porque personas que se aparten del Señor, la gran mayoría no les va muy bien, no les va bien. Y dice la palabra del Señor, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. A veces nosotros decimos, ay, yo no le predico, ay, no, yo no le hablo más de Dios a mi papá, a mi hermano, ay, no, ese ya no se salva. No, eso no. Ese ya no tiene perdón. Muchas veces nosotros a veces juzgamos. Ese ya no tiene perdón de Dios. Pero para el Señor, a mí la palabra me muestra otra cosa diferente. Que para el Señor el perdido es muy importante. Nosotros que estamos en el Señor, gloria a Dios, justos. Pero dice que ¿quién no deja sus 99 ovejas y se va a buscar la perdida? ¿Cuánto le has predicado de pronto a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar que se apartó? Solo juzgamos, solo criticamos, solo señalamos y a veces hasta juicio lanzamos contra ellos. Pero Cristo, ese no es el plan, ese no es el propósito del Señor. Dice la palabra del Señor, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué hermoso cuando una persona se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Mucha gente dice, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Dice mucha gente, pero resulta que estábamos en el lodo del pecado. Estamos en el lodo allá, nadando en el lodo y todavía decimos que ¿cuál barro? ¿Cuál barro? ¿Cuál mugre? Por eso dice la palabra del Señor que cada que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. O sea que, ¿cuánto tenemos que disponer para que nuestra familia llegue a los caminos del Señor? En el versículo 8 dice que aquí una mujer dice que tenía 10 dracmas. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esa mujer se le perdió una dracma, digámosle en el caso de nosotros una moneda, y se le perdió. Y yo sé que a cada uno de vosotros ha pasado. Alguno de vosotros dice, ay, se me cayó la moneda por ahí 500 y rodó por allá debajo de la mesa, la nevera, y corre la nevera, corre la cama, corre la silla y busca una escoba o algo, pero va y la saca, ¿cierto? No la deja allá, no creo que la deje ahí.
Yo he visto personas agachados por allá de pronto que van a comprar la carne a la fama y se le cae una moneda y miran por allá con un palo y chuzan así y la pueden sacar. ¿De cuánto era? De 200. Ah, tiene un valor. Igualmente pasa para Dios. Esta mujer dice que encendió la lámpara, dice, ¿quién? Dice que si una mujer tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. ¿Qué está haciendo ahí agachado, buscando ahí debajo de esa vitrina? Que se me cayó una moneda. Ah, ¿y la encontró? Sí, la encontré. ¿Y eso qué es? Una moneda, algo material. ¿Qué más? Un alma para el Señor. ¿Qué más? Un alma para Dios. Dice la palabra del Señor, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué precioso cuando predicas el evangelio. Qué hermoso cuando le hablas de Jesucristo a tu vecino, a tu mamá. Hay personas que dicen, yo a mi familia no le hablo. Y hay personas que dicen, yo no le hablo porque no. Qué hermoso sería que se arrepintieran, que fueran igual que tú, que fueran justas. Porque el Señor nos llamó a eso, a justificarnos. Él nos justifica, Él nos perdona. Y dice la palabra del Señor que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada que un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, alegría. Qué más hermoso y precioso que sus hijos lleguen a los caminos del Señor. Qué más hermoso y precioso que su familia llegue a los caminos del Señor. Qué más hermoso y precioso que su esposa llegue a los caminos del Señor. Que su esposo llegue a los caminos del Señor. Que su hija vuelva a los caminos. Que su hijo vuelva a los caminos. Que su esposo vuelva a los caminos. Que su papá vuelva a los caminos, porque hay muchas personas que están apartadas, que se apartaron. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, anteriormente vemos, se perdió una oveja, se recuperó. Luego viene una dracma, se recuperó. Y dice la palabra del Señor, también digo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí el Señor no le dijo, no se los voy a dar, no le va a entregar los bienes, no se los va a entregar. No, Él le entregó. El Señor no obliga a nadie, escúcheme, Él no obliga a nadie. Él dijo, el que quiera. Él no dijo, yo obligo, dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Siguiendo a Cristo. Y el Señor dice que Él le entregó allí los bienes. Dice la palabra del Señor que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hemos podido ver que en el caminar de muchos cristianos, de pronto tú que estás ahí, a lo mejor tú puedes palpar que un día Dios te bendijo. A lo mejor tú palpaste una experiencia con el Señor. A lo mejor tú viviste una bendición sobrenatural como la que de pronto otros no lo han tenido. Y tú fuiste bendecido, pero te apartaste, te fuiste del Señor, te fuiste de la cobertura del Señor, te malgastaste todo lo que Dios te dio. Y estás allá arañando, porque el Señor dice en su palabra, apartados de mí, nada podéis hacer, dice allí en Juan 15:5. Apartados de mí, nada podéis hacer. Dice que este muchacho vivió perdidamente, se gastó todo. Y dice el versículo 14 y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Aquí es cuando nosotros vemos muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no salgo de esta? Es que yo estoy salado. Es que todas las cosas que decimos, porque queremos buscar culpables, mas no reconocer que nos apartamos de las cosas de Dios. Porque qué hermoso es reconocer que nos apartamos del Señor. Dice la palabra del Señor, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Uy, Señor Jesucristo, imagínese, después de ser un hijo consentido, que tenía riqueza, que tenía todo el papá, allí lo tenía todo a su disposición, y después a ir a apacentar los marranos.
y anhelar comer lo que comían los marranos, porque los marranos comían mucho mejor. ¿Cuántas personas están pasando así? Que un día estaban bendecidos, que un día estaban bajo la cobertura de Dios y hoy están como este hombre por allá arañando, así, arañando con cositas así, porque Dios permite esta situación. Dice la palabra del Señor, dice, y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo a decidir, mire que este hombre, a pesar de que cometió un error, se crea una conversación allí, él se la crea allí. Y dice la palabra del Señor, y volviendo sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre se creó y dijo, oiga, yo en la casa de mi padre tenía comida, tenía techo, tenía una cama, tenía protección, tenía todo. Y hoy no tengo nada. Soy peor que los marranos. ¿Cuántos de nosotros decíamos, oiga, cuando yo estaba en la iglesia estaba bien? Cuando yo estaba en la iglesia estaba bendecido, tenía mi casa, tenía esto, aquello, y hoy estoy mal. ¿Por qué cree que está pasando eso? ¿Porque Satanás lo ha bendecido? ¿Porque Satanás lo ha prosperado? ¿Cómo te ha ido si has estado apartado de Dios? Yo quiero invitarte para que reflexiones con respecto a lo que la palabra nos enseña. Y dice la palabra que él se hizo allá una charla, un monólogo, allá él se lo dijo, y iré a mi padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un principio de arrepentimiento, de querer volver a los caminos del Señor, de querer volver a la cobertura de vuestro Padre. Este hombre se creó esta charla. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nos está yendo mal? ¿Cuántos de vosotros sabiendo que nos está yendo mal desde el día que nos apartamos del Señor? Y mucha gente dice, oiga, sí, yo reconozco desde que yo me aparté del Señor, no me ha ido como muy bien. Y dice la palabra del Señor en el versículo 19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Pero no es solo hablarlo. Aquí el muchacho lo habló, pero no solo lo habló, lo hizo, lo llevó a cabo. Porque muchos de nosotros dicen, sí, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a volver, sí, apenas pueda yo voy a volver, sí, y nos creamos así. Sí, yo cuando estaba en la iglesia estaba bendecido, sí, yo cuando estaba en la iglesia me iba bien. Pero dice la palabra del Señor, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El amor del Padre, el amor de nuestro Dios, el amor que el Señor tiene por ti. Él no quiere que tú te pierdas. Él tiene un amor que nos perdona, pero que actuemos como este hombre. Este hombre no solo se hizo la conversación, sino que dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos y servidores. Y se levantó y se fue y llegó a su padre. No es solo decir, yo voy a ir a la iglesia. No es solo decir, voy a volver. Es hacerlo. La salvación es personal. ¿Todavía tienes una oportunidad? Dice la palabra del Señor, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano. Estamos mirando la palabra del Señor, de cómo este padre viene y abraza a su hijo. Dice la palabra del Señor, que este hombre vino y tomó a su hijo. Dice la palabra del Señor que lo abrazó. Dice que mandó allí, la palabra del Señor dice que mandó a preparar un becerro. Lo abrazó, trajo un anillo. Dice que el hijo le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este
mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, la actitud del padre. Él en ningún momento trajo reproche. Él en ningún momento trajo reclamo ni juzgamiento, decirle como nosotros a veces decimos, ¿cómo le fue? No, él lo recibió, él lo aceptó. Dice la palabra del Señor que mandó que trajeran allí el becerro más gordo. Dice que trajeran vestido. A él no le interesó, él lo que le interesó fue quitarle esos harapos que traía, porque cuando una persona viene de allá, de la desgracia, viene con harapos. Y él dice que mandó traer un vestido nuevo y dice vestirle y poner un anillo en su mano. ¿Qué quiere decir? Este padre dijo, no, él es mi hijo, él es mi hijo, él es reconocido. Pueda que haya cometido un error, pueda que haya cometido y se haga malgastado lo que le di, pero él es mi hijo. Así somos nosotros para con Dios. Nosotros para Dios somos muy importantes. Por eso debemos de tener en cuenta de nuestra familia aquellos que se fueron al mundo, aquellos que están allá. Cortemos con el señalamiento, cortemos con el juzgamiento. Más bien que ellos vuelvan a Cristo. Cristo dice la palabra del Señor que el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mientras que nosotros sí juzgamos. Nosotros a veces señalamos a las personas. Juzgamos por lo que hacen. Pero el Señor, que Él es el dueño, Él no comete esas cosas, no hace esas cosas. Por eso, qué hermoso y qué precioso que la palabra del Señor nos enseña que para Dios un arma que va atrás, sí, pero Él no nos obliga. Él nos obliga, cada uno de nosotros tomamos la decisión de seguir o no seguir. Por eso yo quiero invitarte para que no renuncies a Jesucristo, no renuncies a Él, no votes la salvación por unos deleites del mundo, no votes la salvación por unos deleites, no, vuélvete a Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijaos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos de vosotros tenemos hermanos? Y a veces nosotros decimos, ese ya no tiene salvación, ese ya no, yo creo que no tiene perdón de Dios. No nos atrevamos a decir cosas que Dios no dice. La palabra del Señor, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso en este tiempo de bendición, quiero invitarte para que reflexiones. Quiero invitarte para que, así como este padre reconoció a su hijo que había cometido un error, se apartó de él, no le fue muy bien. Dice que llegó a la desgracia, quería comer como los cerdos, pero ni siquiera podía comer igual que los cerdos. O sea, peor, la desgracia. Por eso, si en su familia, si en algún conocido, algún hermano de la iglesia ha ido al mundo, no lo señale, no lo critique, no lo juzgue. Más bien, que él vuelva a los caminos del Señor. Que reconozca a Cristo, que vuelva al Señor, porque solo en Él hay salvación. Solo Él es el único que puede perdonarnos. Solo Él es el único que puede perdonarnos. Por eso, predica a Cristo. Tu hermano, tu familiar, tu padre, tu esposo, antes de señalamiento. Pero mírelo, véalo, mírelo como es. Iba a la iglesia, levantaba las manos y esto. No. Que vuelva al Señor. Porque el Señor no juzgó a este muchacho. Dignamente le había podido decir, usted que viene aquí a reclamar si yo ya le di su parte. No, para nada. Lo más importante es que el Padre le perdonó. Por eso quiero que en este tiempo, en este momento, si en su familia hay alguna persona que ha ido al mundo, quiero que ore por él. Quiero que hable con él, una palabra, con ella, con el joven, con la jovencita. Recuerde que tenemos un enemigo que está como león rugiente,
mirando a quien devora. Dice la Biblia, el que se crea firme, mire que no caiga. Por eso, pueda que de pronto estemos hoy bien establecidos, pero un día, mañana podemos fallar. Y lo más importante es tomarnos de la mano del Señor. Lo más precioso es no fallar, no desmayar, no menguar, no dejar de buscar del Señor. En este tiempo donde los templos, las congregaciones están cerradas, pero estamos trabajando. La iglesia está trabajando, los líderes están trabajando, los maestros están trabajando, el predicador, el evangelista, el pastor está trabajando, estamos trabajando. No podemos abrir los lugares por normas de leyes, pero nos toca obedecer. Por eso quiero invitarte en este tiempo para que reflexione por aquella persona en la cual un día estuvo en el camino del Señor. Quiero invitarte para que ahí donde estás, piense por esa alma, piense por ese esposo que se apartó, piense por ese hijo, piense por esa hija, piense por ese hermano, piense por ese vecino, piense por esa persona. Imagínatelo nomás un momento allá, como nos habla la palabra del Señor, allá del rico que lo tenía todo y se fue al infierno. Y desde allí se quejaba del martirio que llevaba, del tormento que llevaba. Imagínate esa persona que se fue al mundo. Por eso hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que seguir doblando nuestras rodillas para que el Señor obre en su misericordia. Para que aquella persona se haga ese monólogo, esa predicación y decir, e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es de reflexionar. Pero no solo de reflexionar, sino de actuar. Dice que el muchacho se levantó, dejó la vergüenza, dejó la pena, dejó el miedo y se fue donde su padre, porque él sabía que su padre es misericordioso y tú y yo sabemos que nuestro padre es misericordioso. Y si él es misericordioso, ¿por qué nosotros no podemos ser misericordiosos? ¿Por qué nosotros no podemos ser bondadosos si el Señor nos dejó ejemplo de bondad? Dice que él tuvo compasión, compasivo. Debemos de ser compasivos. Por eso quiero que ores más por aquella persona. Yo sé que en tu familia hay personas que se volvieron atrás. Yo sé que en la familia hay personas que volvieron atrás. De pronto un hijo, de pronto un día se paseó por las cosas del Señor, se paseó allí por la buena palabra, por el buen espíritu, por la gloria de Dios, pero hoy está apartado de la gracia de nuestro Dios. Es el tiempo de que reflexionemos en base de cuán importante para Dios es cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona que está allá, un impío, se arrepiente. Cuando le predica la palabra allá a las personas que están apartados de Dios. Al impío, al que retrocedió, al que renunció, al que un día tuvo ministerio, al que un día ejerció ministerio, porque le da un dolor en el corazón ver personas que un día le sirvieron al Señor, que un día se gozaron de servirle al Señor y que hoy le están sirviendo a Satanás. Qué tristeza, cambiar la gloria de Dios por un pecado, por un deleite, por una pasión, por un deseo, por un capricho, renunciar a la salvación. Es el momento, es el tiempo de que nos gocemos en la presencia de nuestro Dios. Por eso quiero invitarte en este tiempo para que con todo nuestro corazón, allí donde tú te encuentras, no sé el lugar donde te encuentres, no sé la nación donde te encuentres, pero lo más hermoso y precioso, que el Dios que está aquí en nuestra hermosa Colombia, también está allá en el lugar donde te encuentras. También allá donde tú estás, hay una esperanza para el que está allá en el hospital. Hay una esperanza para el que está allá en la cárcel. Hay una esperanza para el que está desahuciado. Déjeme decirle que esa esperanza es Jesucristo. Él quiere que nosotros nos
volquemos a Él, nos dirijamos a Él. Por eso quiero invitar a aquellas personas que de pronto nos ven allá en el hospital. De pronto te dijeron que ya estás desahuciado. De pronto el dictamen médico puede ser eso, pero otra cosa es lo que dice el Señor Jesucristo. De pronto has sido tocado por la pestilencia, ¿sí? Y estás llevando angustia, preocupación. Está haciendo un tiempo para que reflexionemos de nuestro Dios, reflexionemos para que sea el tiempo de buscar más de nuestro Dios. Es el momento de buscar más de nuestro Dios. Tú que estás en el hospital, quiero que orar por cada uno de vosotros, por cada uno de los que está aquí viendo este tiempo, porque el tiempo es precioso, maravilloso, pero quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que ahí donde te encuentras, allí si la palabra ha tocado tu corazón, de pronto el Señor te ha puesto a ti para que le hables a alguien. De pronto el Señor te ha puesto a alguien para que le prediques. De pronto el Señor te ha inquietado a alguien para que le lleves el mensaje de salvación. Pero tú no lo has hecho porque te da miedo, porque da temor, porque tú le has juzgado, porque tú ya lo mandaste para el infierno antes que el Señor. Porque el Señor no condena a nadie. El Señor nos da la oportunidad de conocer su palabra. Y si ya nosotros no decidimos, la palabra un día nos juzga. Ella nos va a juzgar. Ella es la que nos va a juzgar. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte para que ores conmigo. Si estás en alguna dolencia, si estás en alguna enfermedad, si estás en algún malestar, si hay algún área de su vida, si hay alguna situación, si hay estrés, si hay cansancio, si hay agotamiento, si hay preocupación, si el enemigo ha querido traer sobre su vida muerte, suicidio, es el momento de que le diga: yo no acepto, no recibo esta situación, no recibo esos datos, acepto a Jesucristo, lo recibo en mi corazón, lo recibo como mi Señor, lo anhelo en mi familia, lo anhelo porque Él me dirigirá, me ayudará a llegar al cielo, porque está escrito en tu palabra, en el Evangelio de Juan 14:6 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice la palabra del Señor. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el momento que oremos al Señor. Padre glorioso, mira, Señor, cada uno de los que está viendo este audio. Oro por ellos. Señor, la situación que ellos estén llevando, la situación que esté llevando, la dolencia, la enfermedad, yo sé, Señor, que tú vas a quitar. Yo sé que tú vas a regresar a aquellas personas que están viendo, Señor, este audio. Y, Señor, que se apartaron de ti. Señor, yo sé, Señor, que tú, Señor, tienes grandes propósitos para cada uno de aquellos que hoy está en el mundo. Señor, gracias por cada uno de aquellos, Señor, que ve y escucha esta tu palabra. Y, Señor, que comparte este mensaje, que lo lleva a otros, Señor, que lo lleva al necesitado. Y en este tiempo, Señor, nos gozamos de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso es el tiempo. Hoy tenemos todo. Tenemos la palabra. Tenemos las redes sociales para que ahí por las redes sociales nos encuentren. Allí CME, Porfía, Pastor Jesús, ahí nos puedes encontrar. Ahí puedes encontrar predicaciones de todos los tiempos del Señor, la palabra. Nos gozamos en el Señor porque eso es lo que Dios quiere. Allí donde tú estás, gózate en la presencia del Señor. Ábrele el corazón al Señor, disfruta de nuestro Dios. Por eso nos gozamos en este tiempo de saber de que compartimos una palabra. Pero, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la enseñanza? Si el Señor te ha llevado para que le prediques a alguien, no calles a Cristo. Habla a Jesucristo. En el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Estuvo con ustedes el Pastor Jesús de la Iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía, aquí en Villavicencio, departamento del Meta, en nuestra hermosa, preciosa Colombia. Sé que los demás países son hermosos, pero no los conozco. Hablo de Colombia, que es preciosa. Dios me lo bendiga. Cristo les ama.
La paz de Jesucristo esté con ustedes. Dios los bendiga.